Después de ver distintos tipos de teoría, en donde yo les hablaba sobre qué es Jetpack Compose, esa mentalidad de estar pensando en funciones composable, de ver los elementos básicos del ciclo de vida de las funciones composable, de ver lo que es composition, recomposition, y luego pasar a analizar cuáles son las estrategias de arquitectura de interfaz de usuario para Android. Y finalmente llegar a la definición de layout, definición de componentes y uso de herramientas, llegamos finalmente a la primera etapa de entender ya en profundidad Task App con nuevos componentes. ¿Ok? Entonces, partiendo desde ese punto, vamos a explorar algunos elementos que tocamos desde el punto de vista teórico, pero lo vamos a ir aplicando al código. Yo sé que ya ustedes vieron eh, las versiones introductorias de Task App con el detalle que yo expliqué. Ahora lo vamos a ver desde una perspectiva ya relacionándolo con la teoría. Entonces, este es el proyecto de Android Studio. Siempre al momento de levantar el ejemplo de Task App, revisen que está en visión de Android. Eso quiere decir que todo se compiló perfecto. Y otra cosa es que vamos a utilizar el ejemplo número 2, que es el que incluye las listas para poder explicar elementos importantes de esta etapa. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ir siempre es a revisar qué componentes nuevos hay dentro de las dependencias que vamos utilizando. Por el momento no hay mucho desde el punto de vista diferente a lo que vimos anteriormente. Es meramente un, un objeto nuevo, una función composable o un componente adicional que hemos utilizado que van a ver acá. El código es muy parecido a lo que hemos visto en los puntos introductorios. Yo voy a recordar para tenerlo más fresco. Esta es nuestra estructura de paquetes en donde el main activity es la pantalla principal. A partir de ahí tengo los models, el tema del proyecto, o sea, la parte de colores, etcétera, y el view model, que es muy importante para el proyecto. Vayamos al modelo. Recordemos que Task App es simplemente un administrador de tareas. Entonces tengo diferentes modelos en donde el task es el modelo más importante. Si abrimos task, es una estructura muy simple, un data class que tiene cierta información básica. Tenemos status y priority que forman parte de task en este detalle. Hasta ahí vamos con código muy sencillo. Luego tenemos el Task Provider. El Task Provider es un simulador de un proveedor de datos. Básicamente lo que tengo yo acá son datos de prueba. Eso es. Son datos de prueba que va desde el 1 hasta el número 10. Son datos quemados, son solo para probar. Aparte de eso, el provider tiene dos funciones, una que retorna un task aleatorio y otra que retorna la lista completa de tareas. ¿Ok? Hasta ahí es sumamente sencillo. Luego tenemos el tema. Estos los crea Android por default, pero vienen elementos muy básicos, como cómo manejar los colores primarios cuando está en modo de día o modo nocturno. Esto está definido también en el tema. Esto está en una función composable también, pero son aspectos que ya se hacen predefinidos por Android Studio, pero ustedes lo pueden ver en detalle. Y bueno, eso es lo más básico. Y bueno, aquí viene la tipografía que forma parte del theme. Luego tenemos el View Model. Yo ya les comenté la importancia del View Model. El View Model es siguiendo el patrón Model View View Model. El View Model nos va a permitir manejar la conectividad entre nuestra interfaz de usuario con el proveedor de datos, que en este caso, en este momento, es un task provider, porque es un ejemplo, ¿ok? Ya más adelante lo cambiamos por un repositorio que se pega a una API, pero por ahora es un task provider que provee información quemada.
no es información que viene de ningún base de datos. Entonces, lo primero que van a ver ustedes en el ViewModel es una clase que va a manejar los diferentes estados que vamos a tener en nuestra aplicación. Un loading, un success, un empty y un error. ¿Ok? Noten que me va a manejar esos estados y vamos a definir esos estados en un data class o un data object. Pero es básicamente eso. Vamos a manejar los estados en el ViewModel. Luego tenemos un ViewModel que heredamos de ViewModel, que forma parte de Jetpack Compose. Y luego tenemos la definición de las variables. ¿Cuáles variables? El task, que es una variable privada, que es de tipo mutable stateflow. Algo importante en este mutable stateflow es que nos va a permitir mantener o almacenar no solo el estado, sino también el contenido o el dato que viene de nuestro provider. Lo inicializamos en un estado empty, lo cual es muy importante a tener en cuenta porque recordemos que los estados forman parte en este momento de nuestro programación reactiva, ¿verdad? Porque dependiendo del estado, así reacciona nuestro UI. ¿Ok? Muy bien. Tenemos luego la variable task, ¿verdad? Que es una variable ya que se puede utilizar incluso externamente y que es de tipo stateflow. Esto es muy importante. El Stateflow me va a permitir notificar a mis funciones composable cuando hay variaciones de estado. Entonces vamos a tener la variable task que va a cargarse con el mutable Stateflow que me va a contener el estado de que yo definí más los datos. Esto lo duplicamos para cuando son listas. Entonces es el mismo escenario, pero cuando es un task list. ¿Ok? Hasta ahí todo genial. Hasta aquí ya hemos visto detalles muy interesantes del ViewModel. Ahora pasamos a las funciones. Esta es la primera función que tenemos, un getTask. Lo primero que tenemos que recordar es que el provider de nosotros es estático, ¿ok? Entonces vamos a simular en este getTask la obtención de tareas de forma random de esa lista de tareas que están en el provider. Es simplemente para efectos de simulación. Entonces hacemos ese ejercicio de simular el llamado al task provider y a partir de ahí obtener una tarea y devolverle el estado correspondiente. Como ven acá, está dentro de un view model, scope, launch. Esto nos va a permitir que se puedan ejecutar lo que está dentro de este scope de forma asincrónica, sin detener el thread principal que está corriendo la aplicación. Imaginémonos que la aplicación está corriendo. Van a haber ocasiones en donde el view model se conecta con una base de datos, entonces la respuesta va a ser un poco lenta. Entonces, nosotros no queremos que la aplicación se detenga, sino queremos que cuando el view model responde con los datos, este notifique a través del Stateflow la interfaz para que las funciones composable reaccionen a ese cambio y hagan un recomposition de la información en pantalla. Entonces, básicamente esto nos va a permitir que no ocurra ese bloqueo. Y finalmente tenemos las funciones find all task que van a traer todas las tareas. Y funciona similar que el find by ID, el get task, perdón. Eso es el view model. Si nos vamos al main activity, que es la última elemento acá, vamos a cerrar los otros. En el main activity vamos a empezar con la definición del main activity, que va a heredar de un component activity que es el base class para las aplicaciones en Android que utilizan Compose. ¿Ok?
Noten acá el uso del onCreate. Eso quiere decir que todavía estamos utilizando el ciclo de vida específico para los activities, el cual aplica igual para los views. Entonces, eso sigue siendo igual. Luego tenemos la definición del set content, en donde le estamos diciendo, ok, el contenido de esta pantalla va a construirse a partir de la definición la función composable task app theme y definido por el screen que va a tener la función composable task app screen. Recordemos que el theme está definido acá y es el que va a dar ciertos esquemas básicos de colores que me va a ser aplicados a toda la aplicación, ¿verdad? Bueno, a la pantalla que está dentro de este activity, que es Task App Screen. Ok, a partir de ahí ya tenemos nuestro primer función composable. Ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. Conectamos nuestra función composable con el ViewModel, ya lo habíamos explicado anteriormente, y gracias a esa conexión con el ViewModel es donde se convierte mi aplicación en una aplicación reactiva, ¿verdad? Porque las funciones composable van a reaccionar a los cambios de estado que ocurran en el ViewModel. ¿Cómo vamos a recuperar esos estados? Gracias al collect as state, que va a guardar esos estados en las variables que vemos acá. Entonces, básicamente estamos guardando el estado y poderlo utilizar en las funciones que queremos definir. Esto lo mencionamos en los efectos secundarios que tienen las funciones composable. El launch effect, garantizamos que solo se ejecute una única vez el find all task, y esto nos va a servir para que nuestra aplicación sea mucho más eficiente en el manejo de los recursos. Luego tenemos otra función composable en donde ya estamos definiendo la arquitectura del layout con el scaffold. Tenemos dentro del scaffold un top bar, y ya finalmente tenemos el contenido de nuestra aplicación, que casualmente es otra función composable. Recordemos que las funciones composable se van viendo en una arquitectura en árbol. Entonces, aquí iríamos dentro de otra función composable que es app de task app content. Eh, Veamos acá que le estamos pasando algunos elementos en el constructor, como por ejemplo un modificador para definir un padding que va a tener el content. Le estamos pasando el estado del task y el estado del task list. Recordemos que tenemos que manejar eso el manejo de estados es fundamental. Y recordemos que los estados traen los datos, entonces automáticamente ahí se tiene. Y finalmente el on refresh, porque van a haber ocasiones en donde se va a refrescar. Recordemos que solo se está ejecutando una única vez la llamada total, pero van a haber ocasiones en donde queremos manejar una acción de on refresh. Entonces eso va a estar ahí. Luego tenemos otra función composable, la cual nos va a definir el top bar. Aquí hay algo que quiero que noten. Voy a hacerlo aquí visible. Es que estamos utilizando elementos experimentales de Material Design 3. En este momento está experimental, pero es casi un hecho que se va a convertir en funcional. Entonces, cuando deje de ser experimental, probablemente esta línea de código ustedes no la vean en el código de ustedes. Tenemos una función composable que es el task app toolbar, que ya hemos hablado un poco sobre las funciones composable y cómo vamos definiendo algunos elementos de arquitectura dentro del UI, en donde estamos acomodando arriba el título de la aplicación. Noten acá que los textos están guardados en etiquetas. Las etiquetas las tenemos en el string dentro de values. Eso es muy importante que ustedes lo sigan. Vamos a poner acá, que ustedes lo sigan implementando en sus aplicaciones para que sigan las estrategias mínimas que sugiere la aplicación
crear aplicaciones en Android. Otro elemento, tener en cuenta el uso de la tipografía ya predefinida en Material Theme. Yo les hablé acá, que habíamos definido la tipografía acá, entonces son elementos importantes. Posteriormente a eso, también tenemos ya el content como tal. Este que estaba acá era el top bar, y este es el content. En el content tenemos side effect. Eso es súper interesante porque el side effect, si ya leyeron un poco sobre los efectos secundarios, este side effect me va a permitir identificar en qué estado estoy en el UI, cuando el estado cambió. Entonces, para ello, le agregué un log, que es parte del logcat. Eso es para hacer un trace vamos a decir, un printline. Si están acostumbrados a los printline, esto es un printline más avanzado en donde puedo registrar los logs. Básicamente acá lo que quiero demostrar es cuando hay variaciones en el estado, y el side effect me va a permitir eh, que se triggere, que se ejecute cuando hay variaciones en los estados. Recordemos que las funciones composable reaccionan a cambios de estado, entonces ahí vamos a poder verificar eso. Tengo una función composable column en donde vamos a poner un subtítulo. Tengo un taskbar, que es otra función composable. Voy a saltarme todos los componentes y les recomiendo que ustedes los exploren individualmente para ir acelerando el proceso. Tengo un task list también, otra función composable. Luego tengo los taskbar, que es otra función composable en donde voy a definir ya el contenido como tal de uno de uno de los ahora lo vamos a ver, que se ve en la parte superior en donde se está cargando una de las tareas. Em, ya acá estoy manejando los estados. Los estados me van a permitir que mi UI reaccione de forma diferente dependiendo de cada uno de los estados. Por ejemplo, si está cargando, va a mostrar un mensaje que hice cargando. Si no, va a mostrar un mensaje que hice contenido vacío. Si mostró error, otra función composable que por dentro va a tener esa vista, y cuando el contenido es satisfactorio. Ustedes pueden estar verificando todas estas funciones de forma individual. Por ejemplo, el task content es un box que tiene simplemente un mensaje, o en este caso otro componente que es ese que se está moviendo. Son muchos componentes, puramente funciones composable. Está el task success content, que es realmente en donde se va a mostrar el contenido utilizando un componente de text muy sencillo también. Y bueno, eso es para una parte específica. Luego viene la lista. Aquí tengo una lista que es también una función composable, y dentro de esa lista tengo un lazy column. Entonces, revisen ese componente lazy column, porque la intención del lazy column es crear una lista infinita. Bueno, infinita desde el punto de vista de configuración, que se va construyendo dependiendo de la cantidad de información que yo le estoy mandando en task. Esta la tengo en otra función composable que especifica aún más cómo se ve definido ese elemento de la lista, en donde tengo un card y tengo información definida para esa lista. Esto es muy interesante porque ustedes van a poder ver una lista con todos los datos. Y bueno, ya si ustedes ya vieron el preview, es un tool que me permite previsualizar mi aplicación. De hecho, la vamos a ver acá. Vamos a verla. Aquí está. Más o menos así se ve el card preview. La lista se ve acá. El card preview se ve aquí arribita. Y bueno, y el título. Ese es este ejercicio. Vamos a darle run. Vamos a darle run acá para que ustedes lo tengan visualizado. Vamos a cargarlo. Ok, aquí tenemos nuestra aplicación. Vean que hay ahora una lista. Vea que aquí estaba lo que habíamos visto en la versión
inicial de Task App, que cuando yo hago clic cambia. Noten algo importante en Locat. Si me voy a Locat, vamos a filtrar por el trigger que yo les mostré hace un momento. Vamos a abrir aquí, era el que cambia. Aquí está más arriba, aquí está. El task has changed. Vamos a darle copiar. Aquí ustedes pueden filtrar. Entonces vea que todo empezó con empty y cada vez que yo hago clic hay un cambio en el estado. Entonces recordemos que cada vez que hay cambios en el estado, el UI reacciona y hay una recomposición. Entonces esto lo vemos aquí en este ejercicio y también vemos una lista. Esta lista la podemos ver que está construida con la lista total de tareas que está definida en task y se cargó una única vez. Recordemos que tenemos el efecto secundario del launch effect, que es el que me cargó el contenido total. Este es el ejercicio de listas. Exploren cada uno de los temas que hemos visto acá, específicamente los componentes, cómo se construyen las listas de forma dinámica, cómo se actualiza estas listas a partir de los estados. Todo eso es fundamental para que ustedes tengan una mejor visión de este ejercicio.